Modo Legislativo. El programa de la Comisión de Profesionales de la Asociación del Personal Legislativo, APL. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. Buenas tardes, queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya estamos en Modo Legislativo, el programa de la Comisión de Profesionales de APL, el gremio conducido por Norberto Di Próspero, a quien le agradecemos este espacio semanal de todos los jueves a las 3 de la tarde. Bueno, una semana muy especial porque todavía estamos viviendo este lindo clima que se generó a partir del anuncio de la creación de la Secretaría de la Comisión de Profesionales, la Secretaría de Profesionales de APL. Así que bueno, fue un aliciente, fue digamos una caricia al ego, una iniciativa linda y la hemos disfrutado durante toda la semana, siempre con ganas de seguir trabajando, de seguir generando iniciativas como esta, como este programa, que ya tiene 11 emisiones, aunque ustedes no lo pueden creer, ya estamos por la emisión número 11. Voy a saludar a mi compañero de fórmula acá, a Gonzalo Bustos. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo lo viviste esta semana, eso de el anuncio de la creación? ¿Recibiste así felicitaciones por pertenecer a este equipo? ¿Algo? Recibí algunas, sí, igual más que nada lo viví yo felicitando a los compañeros porque claro, es un trabajo al cual yo me sumé el año pasado, pero que viene de 4 años atrás y es justo reconocer el mérito de quienes están desde antes que uno. Y además uno lo sabía desde hace un tiempito, que lo vive con alegría específicamente el día jueves pasado. Uno ya lo viene sintiendo, lo viene felicitando y lo viene disfrutando. Así que se siguió viviendo con alegría, pero un poquito de calma ya. Bueno, muy bueno. Estuvo realmente un lindo clima el que se ha creado. Bueno, tuvimos una semana movida, tuvimos noticias gremiales sobre todo. Vamos a estar hablando de esto, de paritarias que se cerraron, de negociaciones, temas legislativos. Pero antes vamos a abrir las vías de comunicación. ¿Con quién pueden hablar la gente que quiere hablar con nosotros? ¿Por dónde? ¿Por qué canal? ¿Por qué canal, mejor dicho? Bueno, en internet nos escuchan y nos encuentran en varios canales. Esto es Modo Legislativo y así nos van a encontrar en Facebook, en Twitter y en YouTube. En YouTube, además de ser un usuario, somos un canal. Es decir, si se suscriben, entrando a su cuenta de Gmail primero y luego YouTube, van a poder suscribirse a nuestro canal y de ahí van a recibir permanentes actualizaciones, las últimas noticias y además los programas pasados que, como saben, cuentan con imagen y no solo audio. Quienes nos quieran escuchar en vivo nos escuchan en TuneIn, que es la aplicación que se bajan a sus celulares, TuneIn, o en la página de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es bcnradio.com.ar. En ambos lugares nos buscan como Modo Legislativo, escuchar en vivo y listo. Perfecto, como siempre decimos, este programa no dura una hora, sino que dura toda la semana porque estamos en redes sociales, gracias a el trabajo de Analía Beccherini, de Víctor Holich. Bueno, les cuento, hoy tenemos nuestra productora embarazadísima, siempre digo, Romina Fernández, está nuestro operador Nicolás Campomar, y bueno, vamos a pasar a las noticias, ¿te parece? Me parece bien. Dale. Noticias de la semana. Bueno, comenzamos con las noticias internacionales, vamos al plano regional internacional. Brasil y China sellan acuerdos bilaterales estratégicos. Brasil y China firmaron una serie de acuerdos bilaterales por 53.000 millones de dólares en áreas estratégicas como infraestructura y energía, así como en comercio y finanzas. Entre los compromisos firmados por la presidenta Dilma Rousseff y el primer ministro chino Li Keqiang se destaca la construcción de un ferrocarril transoceánico en el centro de Sudamérica que unirá a Río de Janeiro y el Amazonas para continuar hacia Perú. El objetivo es incrementar en un 20% el comercio bilateral, en tanto que se anunció además que las transacciones ya no serán realizadas mediante el dólar. Además, China invertirá 10.000 millones de dólares en los megayacimientos petrolíferos brasileños, lo que significa un alivio para Petrobras en medio de una feroz campaña internacional contra la política energética de Dilma, a partir de que se conocieran casos de corrupción ligados a la empresa de bandera brasileña. Bien, en el plano de las noticias nacionales, lo que pasó esta semana, desde que nos vimos por última vez, la presidenta promulgó la ley que nacionalizó los ferrocarriles. Durante un acto en la terminal de Retiro, donde se promulgó la ley de creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, la presidenta Cristina Kirchner remarcó la legitimidad de un gobierno que está en la cantidad de votos que cosecha, pero también en sus acciones, e instó a los candidatos del oficialismo a hablar de las cosas que queremos hacer.
Dijo, no los necesito haciendo pantomimas, los necesito con ideas, con propuestas, diciendo cuál va a ser la dirección que va a tener la patria a partir del 10 de diciembre. Por otra parte, se inauguró el sitio de la memoria en el ex casino de oficiales de la ESMA. Esto ocurrió ayer. La presidenta Cristina Kirchner encabezó la inauguración del sitio de la memoria en el ex casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, que en los años de terrorismo de Estado funcionó como el principal centro clandestino de detención. En el emotivo acto participaron sobrevivientes, familiares de desaparecidos, funcionarios, militantes y diversas organizaciones sociales. Cristina pidió a todos los argentinos ser garantes del respeto a los derechos humanos para garantizar la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia. Muy bien, y vamos a las noticias parlamentarias. El Senado emitió dictamen para la aplicación del Código Procesal Penal. El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales del Senado aprobó un dictamen de mayoría sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que dispone poner en marcha la reforma a partir del 1 de marzo del año próximo, y ahora será debatido en el recinto la semana próxima. Bueno, y les decía, noticias gremiales tuvimos muchas esta semana. Ayer 5 grandes gremios de la industria y los servicios cerraron sus negociaciones paritarias. En un acto celebrado en la Casa Rosada, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió a los representantes sindicales y de las cúpulas empresariales que firmaron sus acuerdos salariales en el transcurso de esta semana. Estuvieron presentes dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, de la UOCRA, de la Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN, el Sindicato de Empleados de Comercio y el de Encargados de Edificios, que firmaron con los empresarios respectivos de cada rama de actividad una recomposición de sus salarios promedio del 27% anual en 2 tramos. El acuerdo había sido ratificado el martes por el Ministerio de Economía a través de un comunicado y luego de una reunión que mantuvieron en el Palacio de Hacienda los representantes sindicales y empresarios de esos sectores con los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Trabajo, Carlos Tomada. La firma de estos acuerdos beneficia a más de 2 millones de trabajadores, casi un tercio de la fuerza de trabajo alcanzada por los convenios colectivos. Se espera que la suba sea una referencia para las paritarias que aún se encuentran en proceso de definición. Por otra parte, bancarios esta semana reiniciaron medidas de fuerza y los gremios del transporte ratificaron el paro del 9 de junio. La bancaria realizó ayer una protesta activa y va a hacer un paro el martes y miércoles próximos. Protestan por la falta de propuestas de aumento salarial por parte de las patronales. Y por su parte, los gremios del transporte, nucleados en la CAT, ratificaron el paro del 9 de junio y consiguieron la adhesión de las centrales de Moyano, Barrio Nuevo y Micheli, en demanda de nuevas modificaciones en ganancias y por definiciones en paritarias. Con este tema vamos a cerrar las noticias y le vamos a dar pie a nuestro referente de la Comisión de Profesionales, Esteban Nani, quien nos va a dar su editorial del día. Nota editorial. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, Marcela y Gonzalo. Decirles que una fórmula Bustos Di Stefano, yo personalmente no la voto, si esa la paso. En ese orden no, pero tal vez en el inverso. El inverso puede ser, sí. Bueno. No sé, habría que escuchar las propuestas. Si van a hablar de pantomimas, no los voto. Hagamos debate en modo legislativo. Bien, bueno, 11 años ininterrumpidos de paritaria, es un poco lo que venían comentando los compañeros cuando hablaban de las noticias de la semana. Digamos que con la firma de los convenios que se celebraron en el día de ayer en la Casa Rosada se ha dado inicio a una nueva ronda de negociaciones paritarias que representa la 11ª vez consecutiva que se discuten salarios en la Argentina. Los acuerdos de metalúrgicos, estatales, obreros de la construcción, encargados de edificios de renta y empleados de comercio, como bien decía Marcela, representan 1/3 del total de los trabajadores cubiertos por los convenios colectivos, es decir, 1 de cada 3 trabajadores cerró su paritaria en el presente año. Y fueron acuerdos que, digamos, de alguna forma resultaron, con intervención muy fuerte del Estado, ¿sí?, en la resolución de estas paritarias, por lo que podemos hablar de negociaciones tripartitas, al estilo de las discusiones del Consejo del Salario, que anualmente fija la retribución legal mínima del trabajador. El Estado Nacional intervino en estas negociaciones por sector para acercar a las partes, llegar a un punto de conformidad y compromiso de cada una de ellas, que garantice, ¿no?, por un lado la defensa del poder adquisitivo y por el otro una nómina salarial que pueda ser afrontada por los empleadores, digamos, sin elevar el precio de sus productos ni de los servicios.
El gobierno de alguna forma también logró su objetivo, que es cerrar acuerdos de peso en una fecha razonable, con un módulo de actualización en torno al, como dijimos antes, del 27%, que resultará una referencia para el resto de las negociaciones, pero no es ni un piso ni un techo, digamos, no es una referencia única para los aumentos, como quedó demostrado en los acuerdos hasta ahora firmados. De todas formas, lo más importante, lo que para nosotros es más trascendente, es que se trata, como dijimos antes, del 11º periodo consecutivo en el que trabajadores y empleadores le dan impulso a un proceso de negociación colectiva inédito en la historia contemporánea del país. Por citar una referencia, simplemente, en los 50 años previos, y atención con este dato, 50 años previos, las rondas de negociación, es decir, el proceso colectivo en el que todos los gremios en sus respectivas ramas de actividad negocian simultáneamente salarios y condiciones de trabajo, existieron solamente en 4 oportunidades estas rondas de negociación: 1954, 1962, 1975 y 1988. Esto para redimensionar un poco esto que ya parece una tradición de todos los años, que ya lleva 11 años consecutivos. Digamos, es un proceso de negociación colectiva inédito en la historia de nuestro país. Y una reflexión que también hacíamos con los compañeros antes de venir para acá es que las paritarias anuales han creado una poderosa conciencia sindical masiva, este término que tanto le gusta a Gonzalo y que ahora seguramente me va a respaldar en lo que estoy diciendo. Hoy, una vez al año, millones de trabajadores en cada lugar de trabajo están pendientes de la discusión, comparan, debaten en reuniones y asambleas durante las paritarias y después de ellas. Esto lo vemos en todos los ámbitos de trabajo, incluido el nuestro, por supuesto. Y esto ha llevado a revalorizar de alguna forma el rol de los sindicatos, dándole mayor importancia a las cuestiones gremiales y a la opinión de los delegados de base en los diferentes ámbitos de trabajo. Esta revitalización de los sindicatos viene de la mano, como decimos siempre, del crecimiento del empleo registrado, que amplía la cobertura de la negociación colectiva y opera como un factor que de alguna forma fortalece a las organizaciones sindicales, ya que impulsa su base de reclutamiento y multiplica los recursos financieros, tanto directos como indirectos. Yendo más a lo nuestro, digamos, los trabajadores legislativos hemos vivido en este proceso en carne propia. Pasamos de tener nuestro salario congelado 13 años a protagonizar un proceso ininterrumpido de paritarias que ya lleva 10 años consecutivos, cuyo resultado se tradujo en 10 incrementos salariales que mejoraron ostensiblemente la capacidad de salario del trabajador legislativo. Seguramente en el transcurso de estos meses estaremos firmando un nuevo acuerdo y que va a ser el 11º en forma consecutiva, coincidente con este proceso a nivel nacional que recién describíamos. Y como siempre dice nuestro conductor, Norberto Di Próspero, nada es fruto de la casualidad, sino de las causas que hacen posible que las cosas ocurran, y no es casualidad que desde 2003 a la fecha se ha instalado en la Argentina un gobierno que ha colocado al trabajo en el centro, en el eje de las políticas públicas, y a los trabajadores como protagonistas esenciales de ese proceso. La recuperación de las paritarias, del salario mínimo, la creación de 6 millones de puestos de trabajo son una muestra cabal de esta realidad que estamos viviendo. Por eso, cuando miramos de cara al futuro la realidad política del país, debemos ser conscientes de dónde venimos para comprender cómo estamos y qué pretendemos de cara al futuro. Seguramente los trabajadores vamos a optar en este año electoral tan particular por un proyecto político que garantice la continuidad de los derechos y conquistas que obtuvimos con mucho esfuerzo y sacrificio a lo largo de estos 12 años y que de ningún modo vamos a permitir retroceder en un solo paso todo lo conseguido. Así que esa es la reflexión y la quería compartir con todos ustedes. Bueno, muy bien, efectivamente me quedo con 2 cosas y una de ellas es el concepto de conciencia sindical masiva. Me pregunto, básicamente... No es más IVA, no es más impuesto al valor agregado, es masiva todo junto. Masiva todo juntos, es que bien. Varias veces cuando me lo pronunciaba a mí mismo me quería hacer acordar de eso. ¿Cómo se construye esta conciencia sindical masiva? Creo que tiene que ver algo previo y de alguna forma subyacente. Me refiero a la recuperación de la cultura del trabajo. El patrón, si hacemos un poco de memoria, ¿no? El patrón de acumulación financiero que se instauró en el país a fines de los años 70 no solo produjo progresivamente la eliminación de millones de puestos de trabajo, sino que también desmembró la cultura del trabajo. Una cultura que estaba centrada en la dignidad que se construye a partir del trabajo y en la solidaridad, cuya expresión social y política era necesariamente el sindicalismo. Recuperar esa cultura del trabajo es un logro que va todavía más allá de la reconstrucción del movimiento sindical argentino y que de alguna forma sienta las bases y marca el horizonte de reconstrucción sindical a largo plazo. Ahora bien, el mismo proceso que se da a nivel nacional se da dentro del Congreso y los profesionales somos testigo y parte de esto. Cuando los profesionales se asumen como parte de un proyecto gremial por el cual se sienten representados y se definen, antes que como profesionales, como trabajadores legislativos,
¿Qué están expresando? Sino su identificación con esa misma conciencia sindical que vos delineabas también. Y en segundo lugar, una cuestión más vinculada al plano internacional, que este logro tiene todavía mucho más méritos si se lo sitúa no solo en el contexto nacional, sino también internacional. Nunca fue tan difícil como lo es ahora en el siglo XXI sostener un proceso como el que significan 11 años de paritaria. Ya era difícil en la época del primer peronismo, en virtud del enorme poder que habían adquirido los centros financieros, incluso en crisis desde 1929. Pero imagínense ahora, con un orden internacional en transición, donde las empresas multinacionales y las cadenas globales de valor le imponen condiciones no solo a los países periféricos, sino también a las potencias hegemónicas. Cuando se dice que los fondos buitre son la punta de un iceberg, algo que acá repitieron Carolina Galear, la diputada nacional, Juan Manuel Abalmedina, el senador, y el compañero Camilo Vaca Narvaja, los tres repitieron algo similar. ¿Qué se quiere decir? Se dice que hay un sistema mundial organizado sobre el capital financiero para el cual el trabajo y los estados nacionales son instrumentos cada vez menos necesarios. El paradigma que moviliza esta lógica, lo sabemos, es el neoliberalismo, y que un país como Argentina plantea una alternativa con sus errores y sus aciertos es suficiente para que merezca un disciplinamiento ejemplar. Creo que atravesamos ese proceso. Sí, me parece que está muy claro el escenario internacional cuál es, y compartimos plenamente la referencia que hacías a los fondos buitre. Me parece que es una reflexión que nos tenemos que dar todos, y que el invitado que tenemos, calculo que también va a suscribir, aparte de lo que estamos diciendo. Lo tenemos ahí mudo, pero ya lo vamos a hacer hablar. Marce, ¿qué pensás? Yo no quiero dejar de pasar, destacar la figura de Carlos Tomada. Me parece que es una figura insoslayable, porque todo este proceso se dio de la mano del ministro y de la viceministra Noemí Rial. Creo que han tenido las dos buena muñeca para trabajar con los gremios, con los sindicalistas. Creo que más allá de las diferencias con algunas figuras, creo que Tomada por alguna razón ha permanecido en ese lugar, si bien se ha postulado para otros cargos, pero creo que tanto el gobierno nacional como la gente en general revalorizó su rol y ha decidido colocarlo y dejarlo en ese lugar. Vamos a aflojar un poco, ¿te parece? Con música. Hoy tuvimos 2 editoriales. La verdad, qué lujo este programa, es increíble. 2 editoriales. No, mío fue simplemente una forma de bancar la editorial. Fue una editorial acompañando a la editorial del compañero Nani. La verdad, muy bueno este programa está. No nos vayan a dejar. Vamos a escuchar a Los Redondos y después vamos con nuestro invitado. Mejores que estas, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz, y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad, desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. Quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar. Me diste acrobacia y saltar. Tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar.
hacen pena, invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Cada libro, cada hoja, cada papel esconde una historia. BCN Radio, desde el Congreso de la Nación. Incluite en el arte. Una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramienta de inclusión. Por www.bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso. Te esperamos todos los martes a las 13:30 horas. Hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Actualidad, información, actividad legislativa y buena música en BCN Radio. Bien, y seguimos acá en modo legislativo, en la radio de la Biblioteca del Congreso. Y bueno, es tiempo para una entrevista, me parece, ¿no? ¿Qué dicen? Totalmente de acuerdo con vos. Entrevista. Bien, estamos acá con Luis Roa, quien es abogado laboralista, secretario académico de la licenciatura en Relaciones de Trabajo de la UBA, es docente de los cursos de formación sindical de APL. Y les cuento así de entre casa, nos trajo suerte, porque con él nos grabamos nuestro piloto, y este es nuestro programa número 11, así que le queremos agradecer la confianza, y ahora sí, ahora estamos al aire. Muchas gracias. Luis, ahora estamos al aire. Bueno. Muchas gracias, realmente a vos por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. El piloto se autodestruyó, digamos, como la cinta de Misión Imposible. Él se prestó a ese día voluntariamente, de una manera muy, muy generosa, y hicimos... Conejillo de India. Queríamos Queremos mostrarte cuánto crecimos, Luis. Bien, hoy es tu última clase de los cursos de formación sindical, ¿verdad? Así dicen. Bien, ¿y qué balance haces de estas cursadas? ¿Cómo te resultaron? Bueno, un curso de formación sindical siempre habla mucho del gremio que lo organiza. Porque generalmente cada vez que describimos la burocracia sindical, cada vez que describimos un modelo sindical cerrado, obturado, sin participación, hablamos de cuadros intermedios o cuadros de base que no se forman. La decisión misma de tomar toro por las astas y empezar a formar a los cuadros intermedios, a los cuadros de base, habla mucho del sindicato y genera un perfil profundamente democrático, y en eso me parece importantísimo. En un marco también donde nos llenamos la boca hablando de libertad sindical, no hay libertad sindical sin democracia sindical, y la libertad sindical no pasa por fragmentar organizaciones, sino formar a los cuadros y hacer más plural, más diverso, con mayores capacidades para la confrontación en el conflicto cotidiano a los compañeros, ¿no? Y es auspicioso. ¿Tenés idea qué porcentaje de gremios implementan políticas de formación sindical, digamos, por cualquier vía, de una manera privada, con la ayuda del Ministerio de Trabajo? No. Universidades también a veces se articulan con universidades. La universidad está bastante ajena a eso. Bueno, hay conceptos de la universidad privadas, hay universidades privadas que Sí, no, ojo, dentro de la agenda de las universidades públicas está la cuestión sindical, pero muchas veces la agenda de la cuestión sindical está descripta, está formulada desde fuera del mundo de lo sindical, esta cuestión desde la afuera. Sí. Claro. Y
Y en este sentido mirar desde la ciencia pura, desde la ciencia aséptica, neutra, el fenómeno de lo sindical no me parece el camino más adecuado, sobre todo por la riqueza y la complejidad que tiene. Y a veces esto se denota también en la producción académica y en la producción científica. ¿Y cómo podemos hacer, Luis, para dotar de una orientación sindical a una carrera universitaria, que es, digamos, como una de las asignaturas pendientes tanto de la academia como de los sindicatos mismos, porque también deberíamos enseñar formas de llegar más a la universidad? ¿Cómo se podría hacer para que la licenciatura en Relaciones de Trabajo tenga un perfil más sindical que de recursos humanos, por ejemplo? A ver, de hecho lo tiene. Y ojo, yo no creo que la cuestión pase solamente por los recursos humanos o el perfil administrativista que puede llegar a tener una parte de la licenciatura. Creo que el problema fundamental también pasa por aquellos que han entendido que han analizado como objeto de estudio las relaciones laborales, entre ellas el fenómeno sindical. Pero mi crítica va incluso a los que analizan el fenómeno sindical. Es decir, lo miran desde el microscopio, lo miran desde la afuera, y a veces hay poco involucramiento con ese fenómeno sindical. No alcanza con la entrevista en el marco de una tesina o en el marco de una tesis. Lo miran desde el otro. Y esto me parece importante. Y esto alimenta prejuicios, alimenta percepciones, alimenta este tipo de descripciones que de científico tienen muy poco. La universidad no ha dejado de ser un gueto. En todo caso, los perfiles pueden ser más liberales de izquierda, pero no deja de ser un gueto. El concepto mismo de extensión universitaria, más allá de los buenos trabajos que se hacen en el marco de la extensión universitaria. Fíjate, esto de que se arrime la universidad al pueblo, se extienda. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en ese camino que la universidad se extienda? ¿Por qué no el pueblo puede ingresar? Y esto me parece es un replanteo conceptual. Replantearse categorías de la reforma del 18. Estamos a 97 años, estamos como FAI. Interesante el enfoque, ¿eh? ¿Vos qué pensás, Gonzalo? Que tenés experiencia universitaria también. Sí, yo cuando estudiaba, hoy Marce no lo dijo, pero tanto Esteban como yo somos licenciados en ciencia política. Cuando estudiaba la cuestión sindical todavía se me escapaba en términos de objeto de estudio y en términos de experiencia. Recién cuando empecé a trabajar acá dentro del Congreso, ya había trabajado incluso en otra área estatal y había tratado de tener una participación, pero desde un lugar muy lateral. El fenómeno de la universidad y el modo en que abarca todo y al mismo tiempo no se mete en muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo nacional y el proyecto de un sindicalismo de base popular, me parece que se aplica también a otras materias, a otras disciplinas. Yo creo que esa misma falta de involucramiento se ve en otros campos. Lo que pasa es que con el tema sindical se ven décadas de que por este mismo proceso que planteábamos antes, el sindicalismo se convirtió en una mala palabra para algunos. En el sentido de que algunos cursos de formación sindical, y acá yo te quería hacer mi pregunta va a esto, los cursos de formación sindical desde los años 60, o en los años 50 incluso cuando cae Perón, son una materia de disputa incluso en el plano internacional. Había una persona que era Seferino Romualdi, que Perón lo expulsa en el 47 porque veía que era un activista de la CIA, y en el 55 vuelve y él se encarga de organizar los cursos de formación del sindicalismo libre. Entonces, esta palabra que vos dijiste, liberal de izquierda, yo quería ver cómo la podemos mezclar con el sindicalismo. Hay una idea donde el sindicalismo puede ser incluso siendo defendido, en realidad termina siendo coartado de sus propias bases, porque no están formados mediante una tradición vinculada al popular. Bueno, precisamente por eso hay que rescatar las experiencias que surgen de los propios sindicatos y el fuerte involucramiento que exista para que los cursos de formación sindical se piensen desde adentro, no solamente desde afuera. Creo que el afuera tiene que ayudar en lo instrumental, pero cada organización como colectivo tiene que producir sus propios instrumentos y producir su propia forma de pensar, de ver el retazo de conflicto que cotidianamente tiene, y eso es un reaseguro. Pero sí, obviamente que hay mucho contrabando ideológico en los cursos de formación sindical, hay mucho formateo, hay muchas categorías que uno las trae desde la casa. Categorías tales como, o conceptos tales como libertad sindical. ¿Y quién no quiere la libertad sindical?
categorías tales como el pluralismo sindical. ¿Y quién no quiere pluralismo sindical? Pero son palabras filosas, son palabras con múltiples sentidos. Diría que muchos de ellos vinculados con los intereses antiobreros, antisindicales, y sin embargo se asimilan, se asumen, y a veces vienen en este tipo de cursos empaquetados en papel de celofán, y bueno, esto se cuestiona precisamente generando conciencia desde adentro, lógica colectiva. Por eso es importante también el rol del Ministerio de Trabajo en estos cursos que le permite a las organizaciones, diseñar su propio programa de formación. Brindan asistencia técnica y financiera, pero no se meten en el diseño mismo de la cursada, que bueno, eso damos fe desde APL, que la hicimos, seleccionamos nosotros a los profesores, lo hicimos realmente siguiendo nuestra propia conciencia. Me parece que eso es fundamental a la hora de, como decía Luis, evitar el contrabando ideológico. Luis, yo estuve en tu clase el martes, hoy vas a hacer la última, pero en realidad es porque el turno mañana va los martes, el turno tarde va los jueves, así que yo ya sé que es más o menos lo que vas a decir hoy. Es sumamente interesante y creo que la gente sale encantada y motivada porque tenés un estilo que motiva. Pero un tema que siempre te encargas en tu clase anterior, porque tuviste 2, esta va a ser tu última de 4, vos haces hincapié en la cuestión de crear desigualdades de derecho para atender a desigualdades de hecho. Y para compensarlas, ¿no? Y ese tema como que va calando en la cabeza de los compañeros, este tema de que se necesita hacer una ley específica, atender, y además el tema de la interpretación de la ley, que eso siempre está sujeto a la interpretación judicial, y el tema de que ahora se recuperó en 2010, se recuperó un artículo clave, me gustaría que cuentes un poco eso, un artículo clave para la interpretación de la ley de contratos de trabajo. En el formateo social está la idea de la igualdad ante la ley como casi como una idea que no se discute, y sin embargo las grandes mayorías populares están atravesadas por leyes donde la igualdad se rediscute, se redimensiona y se vuelve a reflexionar. A ver, todo el siglo XX tuvo que ver con esta idea de decir, bueno, que si el Estado a través de una ley, a través de una norma trata como iguales a los que no lo son, esto es un factor que reproduce mayor desigualdad. En tanto, si hay dos sujetos que no tienen la misma capacidad, el mismo poder en una determinada negociación, ya sea un contrato individual de trabajo, ya sea un convenio colectivo, ya sea cualquier relación social con formato jurídico, evidentemente se dispara una asimetría que va generando una brecha social. Esa sí es una brecha. Ahora, el gran invento del siglo XX tiene que ver con encontrar el significado del derecho social. El derecho social como derecho humano que va generando pisos de derechos vinculados a la dignidad humana. Es decir, derechos que deben tener todo por el solo hecho de ser humanos, pero tanto en lo individual como en lo colectivo, y acá está la riqueza, tal vez con esta idea media neutra de los derechos humanos. Y esto significa, bueno, si estamos en una sociedad desigual, el derecho tiene que reproducir eso tratando como iguales a los que no lo son. Bueno, este es el desafío del siglo XX, y por eso el enorme cuestionamiento que siempre tuvo el derecho social. El derecho social trata como desigualmente a los ciudadanos, pero en el sentido contrario de las asimetrías sociales, es decir, tratar de alimentar, de bajar esa neutralidad, dotar de mayor poder de negociación al débil. El derecho social es por definición favorable al débil. En el caso que estamos tratando en los cursos hablamos en favor del trabajador. Vos decías, Gonzalo, recién una norma que se recuperó, sí, una vieja norma, un viejo artículo de la ley de contrato de trabajo original que había redactado Norberto Centeno, asesinado por la dictadura militar, en la dictadura cívico-militar, en la triste noche de las corbatas, ¿no? Y el viejo 19 decía que las desigualdades que creara esta ley en favor de una de las partes solo ha de entenderse como una forma de compensar las desigualdades que se dan en la relación real. Y cuando uno empieza a leer eso, las desigualdades que creara esta ley, pucha, es muy fuerte. Que una ley diga las desigualdades que creara esta ley, es fuerte. O sea, que se mutilara eso. Me acuerdo cuando los reformistas del año 76, después del golpe, nunca sabemos quiénes fueron los asesores. Sería muy bueno saber quiénes eran los asesores de ACAL. Escribían, no, pero esta norma no resuelve ninguna cuestión concreta. No, claro que no resuelve ninguna concreta, es una bandera. Es realmente una consigna, es la filosofía, el ADN, la razón de ser del derecho del trabajo, del derecho social, el derecho de los débiles. Es decir, que te digan, esta es una norma desigual.
Luis, nuestra editorial de hoy, a cargo del compañero Nani, fue el tema de paritarias. ¿Cómo ves el tema de la negociación colectiva luego de estos 11 años? Bien. Bien. Maravillosamente bien. Me quedé pensando con lo que decía Esteban. Él hablaba de las rondas negociales. Las rondas negociales incluso las define, muy, muy sutilmente las define lo que es decir, aquellos años emblemáticos donde hubo una serie de negociaciones colectivas. Si hay algo que tuvo esta etapa es precisamente que se borró la idea de ronda negocial. Antes se negoció en el 54, en el 58, en el 62, en el 73, en el 73 a unos poquitos, en el 75, en el 88, y es decir, se borró la idea de ronda negocial, porque ahora se negocia todos los años, y a veces 2 o 3 veces por año. Es decir, lo primero y más maravilloso es que se borró eso. Y es una negociación colectiva donde hay márgenes de mayores beneficios a los trabajadores y hay márgenes de menores beneficios a los trabajadores. Nunca salieron mal en estos años los trabajadores, y esto lo digo a cuento del famoso piso o techo que supuestamente impone el Estado. Esto es importante decirlo. Podemos llegar a encontrar una brecha del 0,5% entre lo sugerido y lo negociado en favor de los trabajadores en el año 2007, 2008. Perdón, en el 2005. Y en el 2008 tenemos una brecha de 4,5 puntos a favor de los trabajadores. Digo, en esto en el promedio de lo sugerido y el promedio de lo negociado. Y en la actualidad es un poco más corta la sábana, pero, a ver, un dato. Se está negociando colectivamente, y esto no es un dato aleatorio. En ningún país que se llama democrático, que hacen gárgaras democráticas y de republicanismo, como puede ser el continente europeo, donde muchos dicen que aprendimos todas estas cosas, como la negociación colectiva, en Europa no se consigue, en Europa no se negocia colectivamente. Y con respecto a esto, tampoco se negoció en los 90. En los 90 teníamos paritarias abiertas todo el tiempo. No hubo nunca más de 200 paritarias por año. Ahora, actualmente hay promedio 2000. Pero además, los 90 funcionaron con una serie de dispositivos jurídicos que pusieron, entre paréntesis, precisamente la negociación salarial. Discutamos de todo. Claro. Uno de plata. El decreto 1334 del 91, firmado por Domingo Cavallo, es una demostración cabal de eso. O Domingo Caballo, para no ser redundante con el Caballo. Ataba el incremento salarial a la productividad. Y la productividad nunca crecía en un marco de convertibilidad, paridad peso-dólar. Ni es mesurable a veces. Entonces era imposible que se fijen los aumentos. Pero bueno, quisiéramos preguntarle muchas cosas a Luis. Siempre la verdad, quedamos cortos. Fue un lujo tenerlo nuevamente con nosotros y presiento que por más que terminen los cursos va a seguir. Los cursos, eso quiero aclarar, terminan ahora, después los vamos a retomar a partir de la segunda mitad del año y Luis va a seguir estando presente. Esta es una reflexión que tiene que ver con que se cierra esta etapa de los cursos, no que lo vamos a despedir, ¿no? Vale, porque aparte es fundamental menos su aporte. Nos conoces de que tocábamos en cemento, hay que cuidarlo. Y además es de Boca y peronista, así que lo vamos a seguir bancando. Quedamos que de fútbol no hablábamos, no sé qué cosa, no se entendió. Una pastillita. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Y nos quedó corta la entrevista, realmente. Como yo, se cortó. No, por favor. Bueno, seguimos en modo legislativo, vamos a ir a una breve tanda y después seguimos con otra entrevista.
BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. La Constitución en la calle es un programa que difunde la historia, el contenido y los valores de nuestra Constitución Nacional. Para conocer nuestros derechos y obligaciones, para reflexionar, para saber más sobre nuestras instituciones democráticas, una mirada sobre la importancia de nuestra Constitución en la vida cotidiana. Lo nuestro es un aporte para ejercer una ciudadanía responsable. Vamos, ¿qué día, Javier? Martes, 14:30. Bueno, los esperamos. ¿Nos encontramos ahí? Dale. Dale. BCN Radio. Cultura Federal. Perfiles. Bien, seguimos en modo legislativo. Les cuento que estábamos escuchando un tema de Aníbal Troilo, quejas de bandoneón. ¿Y por qué? Porque entre las efemérides del día o de la semana tenemos que el 18 de mayo de 1975 murió en Buenos Aires este bandoneonista y compositor. ¿Tenemos algún otro efemérides? Así es, 18 de mayo también, Día de la Escarapela. Fue instituido por el Consejo Nacional de Educación en el año 1935 y según cuentan los historiadores, el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano, mediante una nota, solicitó al triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional para uniformar al ejército. Manuel Belgrano no vio el cielo celeste y las nubes blancas y en esto se inspiró para crear la bandera nacional. Muy bien, ya está anunciado con nuestro separador, perfiles, sabemos que tenemos una entrevista nueva. En este caso tenemos a Gladys Benítez, quien es secretaria de la Mujer de APL, es trabajadora del sector diputados, jefa de Comisión de Población y Desarrollo Humano. ¿Qué tal, Gladys? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mira, estamos con el tema de Ni Una Menos, ese es realmente el eje de esta entrevista, que por supuesto también la vamos a extender a otros temas, pero nos está interesando mucho la convocatoria que se generó en las redes sociales, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, nosotros también como trabajadores legislativos y trabajadoras legislativas nos vamos a sumar porque no queremos que haya una mujer muerta más. Y bueno, y a raíz de eso, APL se va a sumar a partir de las 16 horas en la puerta del gremio. Nos vamos a juntar para marchar todos juntos hacia la Plaza de los Dos Congresos. ¿Qué día, Gladys? ¿Podés recordarnos? El 3 de junio a las 16 horas. El 3 de junio a las 16 horas. Vamos a recordar algunas cifras de lo que es los femicidios en nuestro país. En nuestro país muere una mujer cada 30 horas. En 2014 hubo 277 femicidios. Y de estas 277 mujeres asesinadas, el año pasado 36 fueron adolescentes. Y me pregunto, Gladys, el tema de la importancia que puede tener un gremio en la vida de una mujer, ¿no? Otra instancia de ayuda, de pedir asesoramiento. ¿Esto lo estás viendo vos en tu secretaría? Sí, nosotros lo estamos viendo. Hace muchos años venimos participando con las compañeras haciendo talleres de concientización y, bueno, distintas concientizaciones del tema de violencia doméstica, violencia de género. Han venido gente de la Corte Suprema porque tenemos un convenio firmado con la Oficina de Oficina de la Mujer de la Corte, también compañeras del Consejo de la Mujer, todo concientización y apoyo también que les damos a las compañeras, les decimos dónde se tienen que dirigir. O sea, se trabaja sobre prevención y una vez que el problema está generado en los hogares, vienen las compañeras y te cuentan y vos podés asesorarlas. Nosotros en realidad sí asesoramos a dónde se tienen que dirigir, a dónde hacer la denuncia, ¿sí? ¿Querés decirlo? Al aire estaría bueno, ¿no? O bueno, si no, se pueden dirigir sí, a la Valle 1400
144, se me fue, mira, no lo traje. Mira, hay un número, me parece, ver, 144. Sí, el 144 y la Valle, que es tribunales en el primer piso. Sí, es verdad, es ¿Sí? verdad. Después lo vamos a poner en nuestro Facebook. La gente que maneja nuestras redes sociales seguramente va a recoger este dato que es muy importante. Perdón porque no me acuerdo de la altura en este momento. Una entrevista es así, es una cosa incidental. Igual cualquier compañera que tenga un problema se dirige a la secretaría, lo charla con Gladys o con sus colaboradores y ahí seguramente... Claro, nosotros quiero dejar claro que no podemos participar, no podemos intervenir, ¿sí? Si hacemos la contención y le decimos a qué lugar se tienen que dirigir, ahí es donde le toman la denuncia, le hacen un perimetral, si hay un problema de golpes o de todo lo que sea, bueno, pero más de eso, más que nada la concientización estamos haciendo hace muchos años, hace más de 10 años de que empezamos con Norberto a trabajar juntos, siempre estuvimos en el tema de concientización por las distintas temas de violencia, ¿no? Yo doy fe de que es así, de hecho mi primera participación en el gremio, siempre lo digo, fue a través en ese momento era la Comisión de la Mujer, a través de la Comisión de Violencia Laboral, que participé de la encuesta, que recorrimos los sectores, y es importante esto, que todos los delegados estén concientizados de la problemática y que, digamos, entre todos colaboremos para que estas prácticas no se vuelvan a repetir, ¿no? Por supuesto, sí, bueno, bien lo dice Esteban, ¿no? Que nosotros hemos trabajado y empezamos con los compañeros, distintos sectores, con el tema de una encuesta que nos ayudaron en ese momento. El papá de Esteban fue uno de los que estuvo con el tema y a partir de ahí, bueno, tuvimos los contactos con Esteban, Analía. Vamos a decir también que tenemos en piso a Mabel de Rosa, colaboradora también. ¿Vos ves que hay más casos de violencia de género? Sí, por supuesto, sí que veo y sí que salió del closet, digamos, esto. Claro. Es como que salió a la luz, se pudo salir debajo de la alfombra, empezar a denunciar. Mucha vergüenza, ¿no? Hay en la mujer. Mucha vergüenza, vencer eso también es muy difícil para las compañeras, por eso el apoyo es tan importante, la contención, la escucha, una escucha profesional también. Nosotros nos estamos armando un equipo de profesionales que puedan escuchar desde una empatía, ¿no? Y es muy importante eso para las compañeras. Acá tenemos el dato de dónde deben recurrir las compañeras, a dónde las están derivando desde la Secretaría de la Mujer de APL. La Valle 1250, primer piso. Y el teléfono es 4370-4600. Y al 0800-666-8537. Bueno, para los que no lo pudieron escuchar ahora, igualmente esto va a estar registrado en nuestras redes sociales para que ningún dato se pierda. Bueno, y contanos, Gladys, vos hace rato estás contando 10 años que estás al frente de la Secretaría. ¿Qué otras actividades se realizan en la Secretaría de la Mujer? En realidad, yo hace 2 años y medio que estoy frente a la Secretaría. Frente a la Secretaría, pero ¿qué ves? Sí, pero nosotros, bueno, yo desde que Norberto Di Próspero se larga por primera vez como secretario general, estoy acompañando desde antes que ganáramos las elecciones. Claro. Así que, bueno, a partir de ahí siempre trabajamos, por eso hicimos la Comisión de Igualdad de Oportunidades, porque no había un espacio para la mujer. Y con esa picardía las compañeras creamos ese espacio para tener ese lugar y a partir de ahí tratar un montón de temas que no estaban tratados dentro del gremio. Recordemos, la primera secretaria de la mujer fue la compañera Paquita Córdoba, y Gladys es la continuadora de ese trabajo que va en sintonía con lo que ya venía desarrollando Paquita. Obviamente se ha ido ensanchando porque el gremio va creciendo, va incorporando nuevas problemáticas como el tema de la diversidad sexual. No sé si quieres comentar eso, Gladys, también. Sí, cómo no. Sí. Mira, a raíz de... Fue mucha lucha para implementar la Secretaría de la Mujer, no fue todo tan fácil. Claro. Sí, fue una de las negociaciones que hicimos con Norberto Di Próspero cuando lo empezamos a apoyar. Le dijimos, bueno, tenés que crear la Secretaría de la Mujer. Y dijo que sí, bueno, y a partir de ahí Paquita Córdoba fue la primera secretaria. Y bueno, y trabajamos, sí, la verdad es que estamos orgullosas y muy contentas las mujeres porque a partir de que nosotros sacamos, bien dice Mabel, todo para que se vea. Hablamos de adicciones, hablamos de diversidad sexual, hablamos de maltrato a la mujer, de violencia laboral, hacemos mucha concientización con el tema de salud. Claro. Así que bueno, tratamos diversos temas y contenta y orgullosa porque hoy van a tener una secretaría los compañeros de adicciones y una subsecretaría los compañeros de diversidad sexual.
que va a pertenecer a la Secretaría de Derechos Humanos. Con las cuales van a articular Por ustedes, supuesto, como siempre, trabajando todos en conjunto, así se hace. ¿Y con la Secretaría de Mujer de otros gremios también articulamos? También, sí, con secretarías de otros gremios, y también tenemos un convenio ahora con el Círculo de Legisladoras de la Cámara. El año pasado también firmamos un convenio. Como ¿En qué consiste? Contanos. Y trabajar y capacitación también, trabajar en conjunto. Y ahora vamos a hacer también con el ICAP, algo tenemos que ya después les vamos a venir a decir cuál es la propuesta. Mucho trabajo, ¿no? También firmamos el acta compromiso en el 2012 con el Ministerio de Trabajo. Sí. Y en ese momento eran 70 gremios, después se fueron sumando. En este momento creo que son 110 gremios. Por el tema de violencia laboral. Exacto, por el tema del promover la creación de una ley sobre violencia laboral. Cuando hablamos también nosotros de todo lo que sea violencia, hablamos del tema también lo ponemos en el tema de cultura, ¿no? Con distintas actividades que hacemos, de muestras de arte. Incluso el año pasado hicimos una intervención teatral. Estuvo buenísimo, en Pasos Perdidos. Sí, en Pasos Perdidos. Que nuestro secretario general nos miraba y no entendía nada porque fue una sorpresa. Estaba Di Próspero, Tomada, necesitaba Domínguez también. Estaba Di Próspero, Tomada, Di Tulio, la presidenta, y bueno, del bloque del Frente, y la coordinadora de violencia laboral del Ministerio de Trabajo. Patricia Sáenz. Y bueno, y ahí hicimos también una intervención teatral. Muy bien, con las propias compañeras de la Secretaría de la Mujer, poniendo todo como tiene que ser, todo sobre la mesa. Así que ahí... Muchísimas actividades desarrolla esta Secretaría. Sí. Bien, vamos a repetir, pues ya se nos está acabando el programa, vamos a repetir la convocatoria, entonces es para todas las mujeres y los hombres. Que para las compañeras y compañeros trabajadores del Congreso de la Nación, nos vamos a juntar a las 16 horas del 3 de junio en la puerta de nuestro sindicato, para marchar todos juntos a la Plaza de los Dos Congresos. Bien, contra el femicidio y contra la violencia de género. Es una movida que empezó en las redes sociales y bueno, nuestro sindicato no podía estar ajeno, así que muchas gracias por haber venido, Gladys, y por contarnos de esta iniciativa. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Mabel también. Muchas gracias. Por estar participando de este programa. Bueno, hay algo que querías contar, ¿no es cierto, Esteban? Sí, hablando del ICAP y de la diplomatura, decirles que el día martes próximo a las 13 horas se va a dictar una clase que va a estar a cargo de Norberto Di Próspero, de Lucas Chedrés, el secretario parlamentario, y de Claudia Bernaza, la directora del ICAP, en el marco de la diplomatura y de la materia que se llama el funcionamiento de la Cámara. Así que, nada, comentarles eso. En la sala 1 del anexo A se va a hacer esta reunión y, bueno, importante la presencia de nuestro gremio también en todos los ámbitos parlamentarios. Bueno, Gonzalo, nos despedimos. Nos despedimos. Marce, ¿vos te vas a algún lado? Sí, yo te he pedido por favor que vos me vigiles este asiento porque hay gente que está frotándose las manos esperando que yo me vaya. Yo por un tema personal que después les voy a contar no voy a estar. Así que por favor, vos acá, guardián te quiero, el guardián de este asiento. Escucho el ruido de un serrucho. Sí, acá hay gente que está codiciando este espacio. Bueno, me voy a despedir de todos ustedes. Hicimos este programa Nicolás Campoamor en operación técnica, Romina y Fernando en producción. En redes sociales, Víctor Hollich, Anaria Bequeini y Fabiana Zanuti. Y acá estuvimos, bueno, como siempre, Esteban Nani, el licenciado Esteban Nani, el licenciado de política, todos compañeros. Gonzalo Bustos, y gracias a Norberto Di Próspero, por supuesto, por este espacio semanal que nos brinda. Chau, gente.